para, obviamente, como habíamos hablado en un principio. La otra célula se encuentra en el espesor del hueso, que es el osteocito, que entendemos que recibe ese nombre cuando el osteoblasto ha quedado atrapado en el espacio llamado laguna, pero que sabemos que mantiene su comunicación con los lagunas vecinas y hace su conexión con el osteocito vecino, que es el que mantiene la función del hueso. Así que recuerde que osteocito en el espesor del hueso mantiene la función del mismo. Osteoclasto se encuentra adyacente a la superficie ósea, zonas previamente reabsorbidas, pero dentro del ligamento parodontal con la función de reabsorber el hueso. Osteoblasto, adyacente también a la superficie ósea, con la función de formar nuevas capas de ese tejido, pero también dentro del espesor del ligamento parodontal. Lo otro que también vamos a seguir manejando es lo referente a la división microscópica del hueso alveolar, divididos en esos tres sectores. Hablamos de hueso alveolar propiamente dicho, que también lo puede usted identificar como lámina dura o lámina cribiforme. La otra división le corresponde a las corticales, cortical externa, cortical externa. Y el otro es el hueso de sostén o hueso de soporte, que es el que forma el cuerpo de los huesos en sí, de los maxilares. Establecemos también esta identificación para recordarles que la lámina dura, o sea, el hueso alveolar propiamente dicho, se debe de fusionar con la lámina dura del alveolo vecino en la porción más alta que formará la cresta alveolar. Pero también se mencionó que en este nivel, en la porción más alta de la cresta alveolar, se va a unir las corticales, para que junto con el hueso compacto que representa dicha cortical y el hueso compacto, que es el hueso alveolar propiamente dicho, encierren en sí al hueso de sostén o hueso de soporte, para que cuando haya desplazamientos del trabeculado óseo, obviamente sean sostenidos por tejidos firmes, como es representado la cortical interna, cortical externa, y por supuesto la lámina dura. Esos serían los datos que se estuvieron manejando. La radiografía, también se les hizo la observación. Radiografía solo me permite ver áreas interproximales y puedo identificar en cierta manera lo que nosotros valoramos cuando estamos en enfermedad parodontal, que es precisamente el hueso alveolar propiamente dicho, que también se le hace la observación que le llamamos lámina dura cuando la estamos llamando a ella en radiografía, sería el término correcto para referirnos a esa porción del hueso. Y también se le indica que en condiciones de normalidad esta lámina dura debe de ser radiopaca, y debe de ser una línea blanca continua que debe rodear la raíz de la pieza dentaria y que se debe de unir con la lámina dura del alveolo vecino en la porción más cervical, formando la cresta ósea. También se les hizo una observación en esa ocasión que esto no es normal, por supuesto, porque no hay unión de las láminas duras de piezas vecinas. Pero démonos la idea de que cerramos aquí con blanco y eso sería la cresta alveolar y nos está indicando la unión del alveolo de un lado con el alveolo vecino y que también en esa porción convergerán las corticales interna y también recuerden que en radiografía se les hace la observación
de que cortical interna y cortical externa no van a ser visibles por su estructura densa. Entre más compacta sea esa materia, pues lógicamente no me va a permitir ver lo que pasa en el lado contrario. Y las dos corticales pues son compactas. La integridad de una me impedirá visualizar la reabsorción de la otra. Y que siempre tengan ustedes en mente la radiopacidad de la pieza dentaria. Así que por lo tanto ella no la visualizaremos en sus alturas a menos que utilicemos medios de contraste como las puntas de gutapercha. El otro que visualizamos nosotros para referirnos a la función de la pieza dentaria se refiere al trabeculado, al hueso de soporte o hueso de sostén o hueso trabeculado. Entonces él debe de ser un equilibrio entre las líneas blancas, líneas radiopacas que me representan a la trabécula, y los espacios grises que me están representando a la médula ósea, el espacio que ocupa la médula ósea. Cuando es el equilibrio, obviamente debe de armonía en esos tonos. En condiciones de función, pues lógicamente se alterarían si es hiperfunción o si es hipofunción. Que recuerde también cuál es el contorno externo del hueso alveolar. Este hueso alveolar en sí, su forma dependerá de la convexidad de las raíces y el acomodo que tengan las piezas dentarias dentro del arco. Necesitamos nosotros recordar esta forma externa del hueso alveolar, pues en los posibles casos que obviamente puedan ustedes verificar o la necesidad de realizar cirugía ósea, porque se puede hablar de osteotomía y se puede hablar de osteoplastía. Entonces necesitamos obviamente recordar a qué se debe el contorno externo del hueso y que obviamente depende, le vuelvo a repetir en este sentido, dependerá de la convexidad de las raíces y naturalmente de lo que se refiere a la alineación de los dientes en el arco. Derivado precisamente de estas convexidades marcadas de las raíces, decíamos que puede ser el hueso de soporte muy delgado. Y si a esta convexidad muy marcada se le pudiera acomodar un trauma de oclusión, por decirlo así, entonces nosotros podemos tener problemas que estamos identificando como fenestraciones, si no me afectan el margen gingival del hueso, o dehiscencias si es un solo defecto, desde la porción cervical hasta el fondo del defecto. Estos datos, recuerden que se mencionaron, es la convexidad muy marcada de la raíz, entonces hace que el hueso de soporte sea muy escaso. Y si recordamos ese movimiento de las piezas dentarias, si es en trauma de oclusión, acuérdense que el diente se va en dirección, la corona se va en dirección de la fuerza y la porción apical gira en sentido contrario, que obviamente esto es lo que haría que, como es trauma de oclusión, un constante recargar de la raíz sobre ese hueso, o sea, sobre la lámina dura, pero que al no tener suficiente hueso de soporte, lógicamente provocará la reabsorción. Y al provocar la reabsorción, entonces me puede formar esta pequeña ventana donde la raíz se asoma. Y esto es lo que tú le llamas fenestración. Y cuando lo vimos en cuestiones clínicas, entonces se le marcó este punto. De aquí es donde vemos la cuestión de la fenestración. Todo esto está cubierto de encía. Obviamente está elevado al colgajo. Y este punto más blanco es lo que le está correspondiendo al defecto tipo fenestración. Y si es dehiscencia, entonces sería esta situación. Elevado su colgajo. Esta línea me está marcando el nivel donde se encuentra la encía. Esto, el problema, lógicamente, es desde el punto de vista estético y nosotros no podríamos corregir a menos que se intentara la posibilidad de realizar los injertos de tipo gingival.
¿Sí estamos bien, doctores, con ustedes? ¿En esto? Todo bien, doctora, gracias. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno. Se habló de irrigación, pero nos interesa más esto, porque aquí fue donde nos quedamos, si mal no recuerdo, por eso les preguntaba que si nos habíamos quedado en este punto último, en cuestión de la actividad de la función oclusal del hueso alveolar. En este sentido, recuerden que lo vimos en ligamento parodontal. En ligamento parodontal hablamos de las fibras. Cuando se habló de un trauma de oclusión, que le marcamos como hiperfunción. En la hiperfunción, ligamento parodontal obliga a la formación de una mayor cantidad de fibras. Lógicamente, para poder soportar la carga oclusal. Entendemos que la persona se queja de dolor, se queja de movilidad dentaria. Eso es lo que está sucediendo en el ligamento. Pero por supuesto también se les hace la observación de que si se aumenta el número de fibras y de haces fibrosos, forzosamente se va a requerir de un mayor espesor en la lámina dura para permitir el anclaje de esa nueva necesidad. Por eso el ligamento parodontal determina la formación de nuevas capas de hueso alveolar para que puedan obviamente anclarse esa cantidad nueva para la exigencia, cubrir o cumplir con la exigencia funcional. Y en radiografía nosotros veremos que la lámina dura obviamente es mucho muy gruesa, porque también estamos denotando que el espacio del ligamento parodontal también es mucho muy marcado. El espacio del ligamento parodontal es esa línea gris que está rodeando a la raíz de la pieza dentaria. Por lo tanto, también está interviniendo en la formación del trabeculado óseo, porque en sí el trabeculado óseo es el que se dispone para la alineación de ellos en dirección de la fuerza y poder obviamente absorber el choque de dicha fuerza que le está siendo transmitida. Así que a mayor intensidad de la fuerza, el trabeculado óseo tendrá que aumentar el número y tendrá que aumentar el diámetro, cosa que nosotros vemos aquí más áreas radiopacas, cuando debiera de haber un equilibrio entre el área radiopaca y el área radiolúcida que le corresponde a ese espacio de la médula ósea. Por lo tanto, entonces, esta situación nosotros lo identificamos como trauma de oclusión y que se le mencionó otra vez, está visualizado cuando revisamos este ligamento parodontal. Lo vamos a revisar también porque vamos a hacer una diferenciación con un trauma de oclusión primario, como puede ser cuando se coloca una restauración alta. Si colocamos una restauración alta, la persona ocluye primero con esta pieza, obviamente, pero no tiene enfermedad parodontal, por eso se llama primario, trauma de oclusión primario. La fuerza oclusal es excesiva y el parodonto está sano. Eso, lógicamente, se puede corregir. Más adelante hablaremos del mismo trauma de oclusión, pero de forma secundaria. Cuando el trauma de oclusión es secundario, entonces las fuerzas oclusales son las mismas. Lo que ya no tengo en la misma calidad ni cantidad es el hueso. O sea, mi estructura de soporte profundo está disminuida, tengo pérdida de hueso y al tener pérdida de hueso, entonces ya no tengo la misma capacidad para soportar las cargas oclusales. Por eso la pieza dentaria entra en trauma de oclusión y por eso se le llama secundario, porque tengo una enfermedad primaria y esa enfermedad primaria es hablando porque ese trauma de oclusión secundario va a ser factor etiológico de la bolsa parodontal de tipo infraóseo y que lógicamente en su plan de tratamiento debe de incluirse la corrección o el alivio de la función oclusal.
bueno, ya salió ese término, pero es armonizar la oclusión. El otro dato contrario, cuando vimos ligamento parodontal, pues es que a lo mejor la persona tiene una cavidad cariosa o una extracción reciente y no quiere masticar por un lado, entonces hace que las piezas dentarias entren en una hipofunción. Y lógicamente lo que habíamos comentado, si quiere usted un parodonto sano, la pieza dentaria debe de estar funcionando. Lógicamente, si quiere que las piezas estén funcionando correctamente, su parodonto debe de ser sano, debe de haber reciprocidad. Así que cuando no tenemos función oclusal, entendemos que, por supuesto, el ligamento parodontal registra que no hay necesidad de tantos elementos, disminuye sus haces fibrosos, disminuye el espesor de la laminadura porque no hay tanta fibra donde insertarse, y lógicamente también se va perdiendo la cantidad de trabeculado que naturalmente no es necesario porque no se requiere de la función. Esto es lo que tenemos cuando estamos en una hipofunción. Esto no duele, esto no molesta. Cuando vimos ligamento parodontal se le dijo que solo radiográficamente se ve el problema, pero porque estamos hablando de ligamento, cemento y hueso alveolar. Pero recuerde usted desde el punto de vista clínico, la encía sí está manifestando problema si tiene esta situación. Recuerde, el epitelio externo necesita del estímulo gingival, necesita de la masticación de alimentos ricos en fibra para que ese epitelio externo tenga el grado de queratinización adecuado y obviamente haya buena inserción de las fibras sobre el hueso alveolar. Si no trabajamos X parte de la boca, las piezas dentarias entran en hipofunción y lógicamente ya no hay ese estímulo sobre la encía. Por lo tanto, son encías que tienden al sangrado, son encías donde podemos nosotros ver depósitos o retención de alimentos. Y por supuesto, las personas se quejan de sangrado, precisamente cuando quieren comer por ese lado, o sangran sus encías cuando se cepillan los dientes. Eso pasa en la encía, eso lo ve uno. Y naturalmente es la señal de alarma. Pero si habla de que lo noto acá en estructuras profundas de soporte, no lo notamos. La hipofunción no se nota clínicamente, se nota radiográficamente. Y eso es lo que obviamente esta imagen nos está demostrando. ¿Que hay reabsorción? Sí, doctora, sí hay reabsorción. Al paso del tiempo, se lleva quizá años, cosa muy diferente en la hiperfunción o en el trauma de oclusión. Un trauma de oclusión, ese sí es primario, ya sabemos que no te permite prácticamente tener una noche con el problema encima, porque la molestia es grande y obliga a la persona a acudir a la consulta. Así que por lo tanto también entendemos que también hay reabsorción, pero lógicamente puede haber posibilidad de una recuperación también mejor y más rápida. Eso es lo que tenemos en cuestión de hueso alveolar. Doctora, no sé si tengas preguntas, dudas o algo. Doctora, ¿cómo me di cuenta de que el diente tiene hipofunción? Como digo, como radiográficamente. Porque tú no identificas el espacio del ligamento parodontal. Mira, por ejemplo, esta está en hiperfunción. Aquí el espacio del ligamento parodontal es esta línea delgada que está rodeando a la raíz. Ese es el espacio del ligamento parodontal. Nos está hablando que este diente se está moviendo de más. ¿Sí? Y en estas no. Si acaso aquí en esta línea nada más. Pero ya no lo notas en la porción distal de ese segundo premolar. No lo notas en lo que es este es el primer premolar. Este sería el canino. Entonces aquí ya no notas diferenciación de imágenes. Las piezas están en una hipofunción. Y si lo vemos si pudiera uno verlo en la encía, entonces la encía tendría un tono dematoso.
O sea, son encías que tienden al sangrado, pero es motivado porque las personas no utilizan esas zonas para masticar. ¿Algo más? Gracias. ¿Algo más? Doctores, doctoras. ¿Nada? No hay Por mi nadie. parte, no, doctora. O no hay nadie. Les hago la pregunta, doctores, doctoras, porque entendemos que al terminar de ver hueso alveolar, lógicamente terminamos unidad 1. Nos está capacitando o nos ha capacitado para cubrir lo que es esa primera parte de la definición de parodoncia, que dice que nos enseña a conocer al parodonto en condiciones normales. Ya lo hemos revisado, ya tenemos el respaldo, sabemos identificar un parodonto normal. La otra parte de esa definición dice que nos enseña a devolver la salud cuando se ha perdido. Entonces significa que estamos ya prácticamente listos para recibir la información referente a las alteraciones que provocan enfermedad, o sea que se manifiestan en el parodonto y lógicamente están interfiriendo con la función masticatoria. Abre paso para la segunda unidad, que nos lleva a la clasificación y etiología de la enfermedad parodontal. Con la primera unidad nosotros tenemos, obviamente, o debemos de considerar las medidas preventivas y profilácticas que se deben de conservar para que ese parodonto se mantenga sano durante toda la vida de la persona. Porque naturalmente lo que se está haciendo ahorita, y si conserva ese parodonto sano, se entiende que esas mismas medidas profilácticas deben de continuar para evitar el deterioro de dicho parodonto. Más sin embargo, si nosotros entendemos que parodoncia en tiempos anteriores se dedicaba, por decirlo así, a tratar dientes que se han perdido en ausencia de problemas cariosos, al paso del tiempo y con los estudios a profundidad se comprende que la enfermedad parodontal inicia en fases tempranas. Y les hacía la observación, ustedes han oído hablar de la gingivitis del adolescente. Entonces, más o menos ya tenemos una idea de cuándo o en qué tiempo pueden empezar a haber problemas y que si no se corrigen en tiempo y forma, pues de antemano se van a manifestar en edad adulta. Por eso se llegó a esa conclusión que la enfermedad parodontal tiene inicios en fases tempranas, en edades tempranas, y se está manifestando después de los 40 años. ¿Cuánto tiempo puede una persona convivir con la enfermedad sin darse cuenta? Podemos hablar de 5 años, podemos hablar de 10 años, podemos hablar hasta de 15 años, doctores, hasta que él se dé cuenta del problema. ¿Cuándo se va a dar cuenta del problema? Pues, lógicamente, cuando, en cierta manera, las piezas dentarias manifiestan grado de movilidad, o cuando, en cierta manera, le incomode el ejercer un esfuerzo en cuestión de mordida hacia los alimentos. Por consecuencia, entonces, nosotros, la parodoncia va abocada a tratar de conservar el parodonto sano y naturalmente es comprender esta primera unidad, quizá un poco árida, porque es hablar de anatomía, es hablar de fisiología, hablar de histología, y a lo mejor eso no es muy del gusto de las grandes mayorías, pero son sus bases. Si las han comprendido, entonces entendemos también que les será más fácil tratar ahora sí los problemas parodontales. Por consecuencia, nosotros cuando hablamos de una enfermedad parodontal, estamos entendiendo que me refiero a ella de forma ambigua,
Ambigua quiere decir que sí, la persona tiene un problema parodontal, pero no sé el nombre de la enfermedad, no sé cuáles son sus consecuencias o no sé qué fue lo que le pasó. O sea, es de manera general. Y por supuesto, el conocer al parodonto nos lleva precisamente a que nosotros sepamos identificar qué tipo de enfermedad tiene la persona, cuál es la extensión de la enfermedad que se está manejando, cuál sería la profundidad de dicha enfermedad. Y con ello, por supuesto, también podemos y no debemos de olvidar qué tanto se compromete la pieza dentaria, porque esa es la finalidad de periodoncia, conservar las piezas dentarias el mayor tiempo posible dentro de la boca de la persona. Por ello, nosotros, en primer término, si recordamos a esos tejidos parodontales, se habló de que la encía forma parte del parodonto, pero doctora, recuerda que ella nunca te dijo que ella da soporte. Ella te dijo, yo rodeo el cuello de los dientes. Y de manera particular, encía marginal te dijo, no me inserto, rodeo el cuello de los dientes a manera de collar, pero no estoy insertada. Y de forma general, la encía te dice, yo me encuentro recubriendo los procesos alveolares. Así que, por lo tanto, doctora, nunca. Ella dijo, yo soy soporte, yo brindo soporte. Forma parte del parodonto, porque contribuye a la función masticatoria. Obviamente, y gracias a su capacidad de resiliencia, está transformando esas presiones en estímulos que son favorecedores para su propia inserción de sus fibras y, lógicamente, para el estímulo que requiere el hueso alveolar para su continua adaptación a las exigencias de la función masticatoria. Por ello es que cuando hablamos de profundidad y avance de la enfermedad parodontal, necesitamos saber qué tanto se compromete o no la pieza dentaria, y esto da origen a que nosotros necesitemos dividir y separar a enfermedades que afecten exclusivamente a la encía y aquellas enfermedades que afecten al resto del parodonto. No significa que cuando yo diga resto de parodonto, significa que la encía está muy sin novedad. No, doctores. Enfermedades que afectan a la encía, y si se afecta a la encía, pues lógicamente se tendrá que afectar el resto del parodonto. Parodoncia contempla las enfermedades de origen local, o sea, lo que se origina en boca. Y lógicamente no podemos olvidarnos de que formamos parodonto, forma parte de un aparato masticatorio. El aparato masticatorio forma parte del aparato digestivo y así sucesivamente. Entonces, siempre van a estar interrelacionados sus acciones y sus efectos. Pero si nos vamos por partes, quisiéramos poder comprender lo que sucede primero en boca antes de meternos en el resto del organismo. Si se nos complica lo que sucede en boca, imagínense ya meternos con el resto del sistema. Sería ahora sí que ver muchas figurillas en chino. Así que, por lo tanto, trabajaremos los procesos inflamatorios y dentro de ello empecemos a identificar a las enfermedades que afectan a la encía. Las enfermedades que afectan a la encía, doctora, a todas, llámales enfermedades gingivales, a todas. Todas ellas de nombre genérico tendrán esa denominación. Su característica particular de ser enfermedades gingivales es que no me comprometen el soporte del diente. Son enfermedades que se consideran reversibles. Reversibles porque así como estaba la encía antes de enfermarse, cuando recupera su salud, vuelve a quedar tal cual estaba. Quiere decir entonces
que no me dejan secuela clínica, que es obviamente aquí en esta parte del texto. O sea, no me dejan secuela clínicas, no me dejan noción de que la encía estuvo enferma, porque simplemente volvió a ser lo que esta encía era antes de enfermarse. La recuperamos tal cual. Es un tejido muy noble, obviamente el tejido gingival. De todas las enfermedades gingivales, la que encabeza, la más común, la que representa a todas ellas, es la gingivitis. Esa gingivitis inicia en el área gingivodental. En el área gingivodental significa en aquellas porciones de la encía que tienen comunicación con las piezas dentarias. O sea, puede iniciar en la encía marginal y obviamente encía papilar, o en las dos al mismo tiempo. Pero esa es su ubicación, o sea, iniciar área gingivodental hacia estructuras profundas. La otra situación, las enfermedades que afecten al resto del parodonto, a todas ellas, llámales enfermedades parodontales. Ellas se identifican precisamente por una desorganización de las fibras del ligamento parodontal, destrucción del hueso alveolar, y obviamente al llevar a efecto esas destrucciones y esas desorganizaciones me están comprometiendo el soporte de la pieza dentaria. Por consecuencia se consideran enfermedades de tipo irreversible. Irreversible porque yo no voy a recuperar lo perdido. Y lógicamente, irreversible significa también que voy a dejar secuelas clínicas o voy a tener secuelas clínicas. Por ello, de antemano, nosotros, si sabemos que perdemos hueso en altura, forzosamente va a tener recesión gingival esa pieza dentaria, porque encía de herida se inserta sobre hueso. Y si pierdo hueso en altura, pues entonces el ancho de la encía de herida tendrá que disminuir, lo que clínicamente observaré yo, por consecuencia, recesión gingival, exposición radicular y dependiendo de la pieza dentaria, cierto grado de movilidad. A todas estas enfermedades parodontales las identifica o las representa la parodontitis, que es la consecuencia lógica de una extensión de la inflamación de la encía hacia estructuras profundas de soporte. O sea, es consecuencia de una gingivitis no tratada adecuadamente. Y esto es natural, doctor, doctora, porque recuerda que el tejido conjuntivo de la encía no tiene una separación con el tejido conjuntivo del ligamento parodontal. Así que por consecuencia, si recuerdas las fibras de la cresta alveolar o las crestoalveolares que pertenecen al ligamento parodontal, ellas se insertan inmediatamente por debajo de adherencia epitelial y de ahí se dirigen a la cresta alveolar. Y si recuerdas, también por debajo de adherencia epitelial nacen las fibras transeptales y nacen las fibras gingivodentales. Por consecuencia, si yo tengo una inflamación de la encía, es obvio que de alguna manera las fibras que pertenecen al ligamento parodontal ya se estén involucrando. Y si no detienes ese avance, pues es obvio que por consecuencia la inflamación también tendrá que tomar camino hacia hueso alveolar y con esto empezaría la reabsorción del mismo y el avance de gingivitis hacia la parodontitis. Entonces, tienes tú identificado por la profundidad, por las cuestiones de avance de la enfermedad parodontal, preocúpate por la pieza dentaria. Y al preocuparte por la pieza dentaria, entonces tendrás que hacer esa división. Enfermedades que afecten a la encía, enfermedades que afecten al resto del parodonto. A unas, todas enfermedades gingivales, a otras, todas enfermedades parodontales. Pero ¿quién representa? Las más comunes. Para una, la gingivitis, para la otra, la parodontitis, que no son más que secuencia.
Así que, por lo tanto, también hemos hecho la observación, doctor, doctora, todo ese aparato masticatorio, ese paro nuestro organismo. Hay problemas en boca, tejidos blandos, en estructuras duras de boca, los tejidos, las inserciones musculares que pueden afectar al resto del parodonto, al resto del organismo. Pero también hay muchísimos problemas sistémicos, prácticamente creo que no hay ninguno que padezcamos y que no tenga repercusión en cavidad bucal, y obviamente haciendo alusión particular a parodonto, derivado precisamente de esa situación, porque estamos obviamente relacionando todo nuestro organismo. Entonces, parodoncia abre una clasificación de enfermedad parodontal que va a estar obviamente basada en las manifestaciones clínicas, qué es lo que vemos, qué es lo que de lo que se queja la persona. Y lógicamente de lo que me está hablando él, yo ya debo de ir pensando cuáles son las causas que pueden provocar que se presente ese tipo de situación que se me estaba mencionando. Por lo tanto, se abre esta clasificación en la cual vamos a incluir todas las cuestiones sistémicas y cuestiones locales para hablar de esa clasificación de la enfermedad parodontal. Tienen en sus notas 5 grupos. El grupo de enfermedades gingivales, el grupo de los estados bucogingivales, tercer grupo, las parodontitis, cuarto grupo, patología asociada con la oclusión, y el quinto grupo para patologías variadas del parodonto. Y para mañana vemos las que están relacionadas con la encía, enfermedades gingivales y estados bucogingivales. Ya me voy porque si no se quedan solos.